En, en el chat he compartido un enlace, a ver si pueden ingresar, por favor, y pueden responder la pregunta siguiente, que es en una palabra, perdón, acá. Defina qué entiende cuando mencionamos control en la gestión pública. Solamente una sola palabra de manera rápida. A ver todos. Si pueden ingresar al link, al último link que se ancló. Vamos a ver qué tanto sabemos en tema de control. Ok, auditoría, fiscalización, alguna otra que ustedes consideren que podríamos definir el tema de, cuando hablamos de control en el ámbito de la gestión pública. A ver los demás. He dicho que es fiscalización, auditoría. ¿Qué más podríamos mencionar cuando, o qué entendemos cuando nos mencionan la palabra control en el ámbito de la gestión pública? Quizás para iniciar el manejo, efectivamente. Bueno, miremos entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema de fiscalización municipal y rendición de cuentas, pero vas enfocado al tema de fiscalización municipal. Cuando hablamos de fiscalización municipal, lo primero que hay que tomar en consideración es en materia de control que se ejecuta a nivel de la gestión. Y para ello, lo primero que hay que definir es qué es control, ¿no? Primero, hay que mirar lo que nos dice la RAE y básicamente podemos mencionar que es comprobación, contrastación, fiscalización, verificación o inspección, ¿no? Eh, que básicamente son de hechos o situaciones u omisiones contra una referencia preexistente, ¿no? Que puede ser un parámetro, norma, principio, plan, para establecer su conformidad o divergencia. ¿Y qué es control? En realidad es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la entidad. En este caso, si hablamos de la municipalidad, vamos a hablar de que se ha cumplido los objetivos de la entidad municipal y los planes ideados para alcanzarlos. Por otro lado, el control como función de la administración consiste en vigilar el desempeño actual, compararlo con una norma y emprender las acciones que hiciera falta. Entonces, cuando hablamos de control, siempre hay que recordar que el control se ejecuta en función a la normatividad existente, ¿no? Si estamos ejecutando un proyecto de inversión,
obviamente hay una norma en principio de contrataciones del Estado, hay una norma para que regula la ejecución o el contrato mismo, y adicionalmente hay documentos que ayudan a hacer control. En este caso puede ser un expediente técnico si la obra se está ejecutando en función al expediente y al presupuesto dado. Y básicamente el ciclo de las funciones gerenciales, cuando uno está de gerente en una unidad municipal, hay que primero hacer una planeación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control y evaluación. Ese es cuando es control, pero generalmente mucho escuchamos control interno, aspecto que siempre vamos a escuchar ustedes en cualquier entidad, ya sea eh, municipal u otra índole de otro nivel de gobierno. Entonces, el control interno, en realidad, según la norma de control interno, es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para asegurar que se alcancen los siguientes objetivos gerenciales, ¿no? Entonces, primero hay que entender que el control interno siempre se ejecuta a nivel de una entidad. ¿Quién lo hace? Pues todos, generalmente. Por eso es siempre una oficina de administración o de la OSI, siempre en ese control interno somos todos, porque en realidad es aquel funcionario, aquel servidor público puede ejercer el tema de control interno y puede reportar posibles casos de corrupción, posibles casos que sean afectando a la entidad. En el caso del control interno, ¿qué objetivos gerenciales se persigue? Promover básicamente la eficiencia, eficacia y transparencia y economía en las operaciones de la entidad, ¿no? Cuando no hacemos un control, un verdadero control interno o efectivo control interno, puede ser que en la entidad no exista eficiencia y por ende se ve afectado no solamente las operaciones en la entidad, sino la calidad de los servicios públicos que ésta presta. Por otro lado, es cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado. Generalmente el tema de control interno lo asociamos a este apartado, que es sobre cuidar los recursos del Estado, ¿no? Contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido de los mismos y cualquier acto ilegal que pueda existir. Además, cuando hacemos control interno, siempre buscamos cumplir con las leyes y la normatividad aplicable en la entidad y sus operaciones. También hay que garantizar la confiabilidad y oportunidad de información financiera y de gestión. Además, fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. Generalmente en toda entidad hay valores institucionales que se enmarca. Uno, cuando entra al trabajar en el sector público, siempre está enmarcado en los principios de la función pública. Y dentro de los principios de la función pública hay un tema que se llama probidad, la idoneidad. Eso generalmente siempre es de aplicabilidad a todos los funcionarios o servidores públicos en el ámbito del nivel de gobierno que estemos. Por otro lado, también es promover que los funcionarios o servidores públicos cumplan con rendir cuentas sobre la misión y objetivos que les haya sido encargado, así como sobre los fondos y bienes públicos que le hayan sido asignados. Muchas veces en las entidades locales, municipales, se transfieren recursos a un servidor público para comisión de servicios. Y esa comisión de servicios, antes de la salida de la persona a hacer las actividades por comisión de servicio, una comisión de servicio es salir fuera de la entidad a ejecutar una acción o actividad en beneficio de la entidad pública y por ende también que ayude al tema de la solución de un problema público que queja al ciudadano. Pero eso debe estar primero debidamente sustentado, la salida, técnicamente. Y lo segundo, al asignarse recursos, los recursos tienen que ser proporcionales y en función a la normatividad interna de viáticos. Y al momento de volver, yo tengo que rendir cuentas
Si me asignaron 500 soles para 2, 3 o 4 días de comisión de servicios, según la norma interna que tengan del monto a ejecutar, fue, no sé, 100 soles para alimentos diarios, quizás 80 soles para hospedaje, 20 soles para gastos no planificados. Yo tengo que presentar los boletas, facturas o declaraciones juradas de esa comisión de servicios que yo he hecho. Y sobre todo, más allá del gasto, tengo que sustentar qué hice. No solamente con informes, sino con evidencias fotográficas, quizás un acta u otro documento que sustente que en realidad sí trabajé. Porque imagínese salir de comisión de servicios y no rendir cuentas, ¿no? Entonces estamos malversando fondos en ese caso. También, cuando hablamos de control interno, en la definición se encuentran comprometidos, si hablamos de una municipalidad, el alcalde, los funcionarios y servidores de la municipalidad, es decir, todos. Asimismo, este concepto está estrechamente vinculado con o- con la misión y los objetivos de la municipalidad, ¿no? Si algunas municipalidades dicen, buscamos ser una entidad pública transparente que beneficie a los ciudadanos. Entonces, parte de eso, si hay esa misión desde la entidad, forma parte del control interno. Y aquí viene algo que seguramente siempre han escuchado, que es los tipos de control interno que existen, ¿no? Y existen control internos diferenciados y complementarios a la vez, que se ejecutan antes, durante y después de los procesos o acciones que realiza una municipalidad o entidad del Estado. Y aquí vamos a ver qué es, quién lo aplica y cuál es su finalidad. En principio, ustedes recuerdan quizás algún tipo de control que hayan escuchado, que se ejecuta a nivel no solo de gobierno local, sino de una entidad pública. A ver si nos ayudamos acá. Alicia, ¿tú has escuchado algún tipo de control interno que desde alguna entidad o quizás por conocimiento te hayas enterado? ¿O alguna compañero o compañera que haya escuchado y nos exprese su punto de vista? En todo caso, tenemos estos tipos de control interno. Hay control previo, control simultáneo y control posterior. Entonces, el tipo de control interno, en el caso del control previo, ¿qué es? Es el conjunto de acciones de cautela que se realiza antes de la ejecución de procesos u operaciones. O sea, antes que se haga la actividad, antes que se ejecute el proyecto, se hace un tema de control previo. ¿Quién lo aplica en este caso? El alcalde, los funcionarios y los servidores, que es sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización, los procedimientos establecidos, los reglamentos y los planes institucionales, ¿no? Pero también hay un control simultáneo, que es el conjunto de acciones de cautela que se realizan durante la ejecución de los procesos u operaciones. Vamos a un ejemplo. Si yo voy a realizar, por ejemplo, la contratación de adquisición de bienes para dotar a las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial de Jaén, supongamos, en tema de papel bond, ¿no? Entonces, la área usuaria solicita la dotación de, vamos a hablar de unas 1000 unidades, 1000 paquetes de papel bond para el primer trimestre del año 2025. La contratación se va a realizar de manera directa, es decir, menor a 8 UITs. ¿Cuánto está este año la UIT? Si me hacen recordar, por chat.
UIT este año. Hablamos de 5.350, ¿no? Si yo voy a hacer una contratación menor a 8 ITs, significa que yo voy a multiplicar 5.350 por 8, es decir, hasta 42.800 soles, soles en el chat, por favor. Es el tope para hacer una contratación directa menor a 8 ITs. Es decir, que no se publique en el portal de la OCE ni se haga a través de CAC 3.0. Entonces, ¿qué significa? Ya yo hice el proceso, todo, etcétera, etcétera, pero la OCE o cualquier funcionario de alguna área que está involucrada hace un control previo en el sentido de verificar si efectivamente se cumplió la norma, que dice dentro de ello que se haya invitado o haya hecho un estudio de mercado al menos a 3 postores o 3 participantes. ¿Qué pasaría? Durante el control previo yo veo que la oficina de logística no invitó a 3 postores, sino solamente a 2. Ese es el control previo. Seguramente se elaborará un informe y se hará llegar a la oficina correspondiente de logística indicando que el proceso no debe seguir en curso si no hay subsanación. ¿Qué estamos evitando? Una posible denuncia, una posible afectación a la municipalidad. O quizás una asociación ilícita que podría haber. Entonces, es el control previo. Y cuando hago un control simultáneo, si vamos en el mismo sentido del papel, significa que al momento quizás de la contratación de las 1.000 unidades o los 1.000 paquetes, hago un control simultáneo durante la ejecución de la contratación. Es decir, desde la oficina o la OSI, se hace un control verificando que efectivamente se está cumpliendo con todo el proceso de la contratación de un proceso menor a 8 ITs y que el postor que resulte ganador tenga, pongamos, a una persona natural con negocio o jurídica o natural, de todas formas, que cumpla con la normativa, tenga, supongamos, no tenga impedimento para contratar con el Estado, tenga su RNP y sobre todo esté dentro de la línea de la dotación de útiles de escritorio o papel. ¿Y qué es el control posterior? Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan después de la ejecución de los procesos y operaciones. El responsable superior, ¿quién lo aplica? El responsable superior, el funcionario servidor ejecutor, en función del cumplimiento de las funciones establecidas. Es realizado también por el órgano de control institucional según los planes y programas anuales. Entonces, un control posterior, la OSI va y solicita la documentación de todo el proceso de compra de papel. No se hizo de manera previa ni simultánea, sino de manera posterior, probablemente ya cuando el contrato está a punto de vencer. Ya se ha hecho varias entregas. Y se detecta que no hubo el cumplimiento de la norma para contratación de 8 ITs porque no se invitó a los postores de manera debida, o probablemente resultó ganador el postor que ofreció mayor precio y menor calidad. Entonces, ahí la OSI empieza a indagar y probablemente, seguramente, iniciará un proceso administrativo y posteriormente penal. Esos son los tipos de control que pueden existir no solamente en un gobierno local, sino en cualquier entidad. Y si ustedes están en el área quizás de administración, van a encontrar ese tipo de control o en el área de la logística, abastecimientos, etcétera. ¿Y cuál es su finalidad de estos tipos de control?
Que la gestión de los recursos, bienes, operaciones de la entidad se efectúe de manera correcta y eficiente. Es el principal finalidad para el logro de los objetivos y la misión de la institución, la cual la misión entrega de bienes o servicios de calidad a la población. Y si miramos adicionalmente cuántos tipos de control interno existen, aparte de los que ya hemos visto, podemos decir que hay un control como actividad. Es ejercido básicamente por los directivos, gerentes, administradores y personal de las áreas administrativas, el mismo que debe ser previo, concurrente y posterior. Control como función es ejercido por un órgano independiente, en este caso la Oficina de Control Interno, las famosas OSI, que evalúan el comportamiento de cada área administrativa en relación con la responsabilidad institucional. ¿Quiénes se encargan de los controles internos a nivel del gobierno local? A nivel del gobierno local, tal como señala la norma o el concepto de control interno, las funciones del mismo son principalmente responsabilidades del alcalde, de los funcionarios y los servidores de la municipalidad. Y también, aunque con distinto énfasis y de acuerdo a las funciones de cada uno, la aplicación del control interno requiere de parte de todos. O sea, es un compromiso en realidad de una planificación sistemática y la verificación del cumplimiento de las tareas asignadas. O sea, al final, el control, para que haya control, significa que haya de todos los compromisos de todos los funcionarios, servidores que están en la entidad. Es la única forma de hacer control. Por eso siempre hay una frase que dice, control somos todos. En este caso, ¿cuál es el rol del alcalde en tema del control interno? Primero es dictar las políticas y pautas para la implementación del sistema de control interno. Lo otro es aprobar el plan de implementación, dar seguimiento general a las aplicaciones de las normas a nivel de gerencias, disponer la implementación de correctivos, ¿no? Y medidas de fortalecimiento institucional y respaldar y promover una cultura orientada al buen desempeño institucional y a la rendición de cuentas y a la práctica de control. Esos son los roles del alcalde. Y los roles de los funcionarios es aplicar las políticas de control interno, estar informado y comunicar sobre las mismas para su aplicación. Si obviamente soy gerente, tengo que dictar dicha norma hacia los subordinados, que pueden ser las subgerencias y todos los trabajadores que pertenezcan a la gerencia que lidero. Además, desarrollar las acciones que competen también, ¿no? En el marco del plan de la implementación del control, realizando los monitoreos en sus respectivas gerencias. Identificar y valorar adicionalmente los riesgos que afectan al cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos institucionales. Realizar acciones preventivas para reducir o eliminar riesgos potenciales. ¿Cómo hacemos este tema de podemos reducir posibles riesgos? Probablemente emitiendo algún documento como un memorando eh, informativo que indique las responsabilidades ante cualquier tipo de acción o contratación que realicen. Responsabilidades como funcionarios, ¿no? Proponer y ejecutar acciones sistemáticas de mejora de los procesos en base a sus acciones de control interno preventivo, es adicionalmente otro rol. Motivar e integrar al personal en torno a la práctica cotidiana del control interno, haciéndoles ver su importancia para el desempeño institucional. Y finalmente, sistematizar y preparar la información generada como consecuencia de la implementación del control interno. Este rol de los funcionarios es importante porque es la base que ejecutan todas las actividades. Entonces, si los funcionarios de la municipalidad están comprometidos con el tema del control interno, seguramente los riesgos de posibles actos dolosos o posibles actos que conlleven a la mala praxis en la gestión municipal se va a reducir. Y el rol de los servidores es cumplir las tareas de control. Es decir, me han encomendado, yo soy asistente, quizás
soy parte de las operaciones en la entidad, me he encomendado y yo tengo que cumplir con las tareas de control en los plazos y la calidad solicitada. Además, sistematizar la información, identificar posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión y los logros de los objetivos específicos encargados. Proponer adicional iniciativas de solución a los problemas identificados y adicional también implementar las recomendaciones realizadas del control interno preventivo de acuerdo a la función que cumple en la municipalidad. Es decir, en algún momento se hizo algún tema de control y dijeron, ¿sabe qué? En esta área se están haciendo las cosas conforme no indica la norma. Entonces, se hizo un control quizás, un control previo. Se dejó recomendaciones que tienen que ser levantadas en un plazo razonable, muchas veces de 10, 15 días, y por ende hay que implementar esas recomendaciones que nos indican. ¿Y cuál es el rol del Consejo Municipal, es decir, del alcalde más los regidores? En principio, fiscalización de las actividades conforme a sus atribuciones legales, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las atribuciones del Consejo Municipal. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad, obviamente es un rol del Consejo Municipal. Aprobar el régimen de organización interior y funcionarios del gobierno local también es otro rol. Y solicitar la realización de exámenes especiales, lo que concierne a auditorías económicas y otros actos de control, es la función del Consejo Municipal. Probablemente se ha detectado un posible acto de malversación de fondos, un posible acto que no se ejecutan las actividades o funcionarios que no llegan a la municipalidad, servidores que no asisten a su trabajo. Entonces, ahí se hace a través del Consejo Municipal actos de control. Y en algunos casos, cuando es económico, se podría solicitar una auditoría. Pero no solamente el control es un tema de funcionarios, del alcalde, de regidores, del Consejo Municipal, sino también es un tema de rol que los ciudadanos deben o debemos cumplir. En principio, los vecinos de una municipalidad intervienen en la gestión administrativa a través de mecanismos que son de participación vecinal, ¿no? Y el ejercicio de sus derechos políticos. Entonces, la participación vecinal es importante para el tema del control. Yo recuerdo que desde la Contraloría General de la República hay un programa que incentiva eh, a todos los ciudadanos a formar parte del control. Y lo hacen a través de voluntariado. Obviamente te capacitan, te orientan, que ayudes a mejorar el tema quizás de control cuando se está ejecutando una obra. Pongamos, es un proyecto de agua y desagüe. Muchas veces la Contraloría seguramente no se alcanza para todo sus funcionarios y por ende, desde el tema del voluntariado, capacita a líderes locales y obviamente ellos forman parte del tema de control. Por otro lado, también el rol de los ciudadanos se enmarca que el ciudadano tiene derecho y deber en participar en el gobierno municipal y en su jurisdicción, como parte de sus derechos que tiene. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Muchas veces acá, cuando hablamos de esto, hablamos cuando se solicita rendición de cuentas. No necesariamente la rendición de cuentas que es normado para que el alcalde al menos 2 veces al año pueda realizar su rendición de cuentas, sino quizás de un proyecto, de una actividad que se haya realizado y el ciudadano tenga alguna duda o tenga algún compromiso de decirle a sus otros vecinos, a sus vecinos que representa. Entonces, como no tiene la información, solicita. Y eso es a través de la participación vecinal. Entonces, si hablamos ya como un sistema del control interno, vamos a indicar que es el conjunto de acciones, actividades, planes,
políticas, normas, registros, organización, procedimiento y métodos, incluidos el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y personal, cuyo objetivo es prevenir acá y dar respuesta a los posibles riesgos que afectan a una entidad pública, otorgándole con ello seguridad en el cumplimiento de su misión y objetivos. Obviamente, si hay riesgos internos que afectan a la entidad pública, de manera colateral van a afectar a quién, a los ciudadanos. Entonces, si miramos cuál es la estructura del sistema de control interno, tenemos supervisión, tenemos actividades de control y evaluación de riesgos y ambiente de control. Todo ello enmarcado en lo que es la información y la comunicación que debe existir. Para ello se hace uso del sistema, las normas de control interno. Tenemos también la estructura del sistema de control interno. En principio es un sistema integrado, ¿no? ¿Qué hacemos primero? Actividades de control gerencial, información y comunicación, supervisión, ambiente de control y evaluación de riesgo, ¿no? Todos estos componentes ayudan al tema de un control interno en un gobierno local o en una entidad. ¿Y cuáles son los beneficios del sistema de control interno? O sea, ¿por qué existe control interno? Si en los últimos años ustedes han visto bastante intervención desde la Contraloría, ¿no? Antes, muchas veces los gobiernos locales alejados, zonas rurales, ni siquiera la Contraloría llegaba. Ahora sí. Entonces, eh, en principio, en principio, eh, un tema de seguridad razonable, de lograr los objetivos y metas establecidos, lograr mayor eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones que realiza la entidad, lograr calidad de los servicios públicos también, ¿no? Cuando no hay control interno, lo que puede verse afectado son los servicios públicos que esta entidad presta. Asegurar el cumplimiento del marco normativo, o sea, las leyes, reglamentos, normas, reglas internas y contratos. Eso ayuda el control interno. Y promover el desarrollo organizacional. Adicional, proteger los recursos y bienes del Estado. Fundamental cuando hablamos de control interno. Contar con información confiable oportuna, fomentar las prácticas de valores, el tema de la ética en la función o la acción pública y promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados. ¿Qué pasaría si no existiera control interno? Quizás el funcionario de la municipalidad, el gerente, coge el carro y de la entidad, obviamente, y se va y visita a su esposa, se queda ahí toda la noche y vuelve a la municipalidad al siguiente día. Entonces, eso no puede ser posible porque no está permitido. O quizás si no hubiera control interno o no hubiera ningún tipo de control y si existieran muchos actos de nepotismo, ¿no? De hacer trabajar a mi familiar ahí. Yo soy gerente, digo, bueno, yo soy gerente, vamos a poner a mi sobrino a trabajar en la entidad. Y obviamente reducir los riesgos de corrupción. Si bien es cierto, la corrupción es un tema que está perenne en todas las entidades, porque hay que ser claros en eso. Sin embargo, con el tema de control interno muchas veces se ayuda a reducir los riesgos en este acto. Eh, Ningún proceso, práctica gerencial que se aplique en las entidades públicas está completo, ¿no? Sin la incorporación de control interno. Es decir, yo puedo diseñar la mejor estrategia para avanzar en gestión y que ayuden a los resultados que se reflejen en la población, pero si yo no tomo en cuenta el tema de control interno, es probable que ahí es donde falle y por ahí empiece a generarme problemas. Adicional, los beneficios de este
trae consigo son diversos, ¿no? Impulsa la evaluación del desempeño de la entidad grupal e individual. Genera una corriente para documentar, controlar, evaluar y mejorar los procesos. Incentivar los principios de modernización, ¿no? La simplificación de procesos. Muchas veces en las municipalidades son demasiado engorrosas, entonces hay que simplificar procesos. Eliminación de mermas, trabas burocráticas y duplicidad de actividades también ayuda el tema del control interno. Impulsa el respeto por la transparencia y el desarrollo de las operaciones de la entidad. Entonces siempre el caballito de batalla dice, no, mi gestión es transparente, pero muchas veces uno pide por norma que dice que toda entidad pública te debe brindar información dentro al menos de los 15 días, ley de transparencia, pero no te los dan. Entonces hay que indicar que hay parte de los objetivos del control interno, el sistema de control interno es eso. Adicionalmente ello contribuye a la administración de riesgos internos y externos de la entidad que puedan dificultar el logro de los objetivos, ¿no? Dotar también de las herramientas para una apropiada administración de los recursos humanos. La retroalimentación del control interno para mayor conocimiento y destreza en los gestores públicos. Y desarrollar la motivación del potencial humano para el logro de los objetivos de la entidad, respeto por la independencia en la función del órgano institucional. Esto, el OSI, muchas veces en las municipalidades lo tienen como el enemigo, ¿no? Cuando generalmente hacemos control sobre cualquier oficina o se hace control sobre el rol o las funciones que está desempeñando el alcalde, muchas veces para ellos es mejor que no existe el órgano de control institucional, ¿no? Porque de esa manera quizás sacarían la vuelta más fácil a la ley. Entonces, siempre el respeto por la independencia de la función del órgano de control institucional. ¿Cómo podríamos implementar el sistema de control interno? Yo estoy en una municipalidad, vengo, quizás no, ya he tenido experiencia en otra municipalidad como gerente de desarrollo social o como gerente de desarrollo económico y justo en la municipalidad distrital de, mm, no sé, vamos a hablar de la municipalidad distrital de Mochumí, en Lambayeque, me dan la oportunidad, CAS confianza, para yo ser gerente municipal. Y como gerente municipal tengo toda la responsabilidad administrativa. Y digo, se me prende el foco, y, mire, aquí voy a aplicar todo lo que vi en otras municipalidades donde he estado, y no pude hacerlo porque no tenía la competencia, no me competía. Y veo que en esa municipalidad existe desorden, existe mucha, se saca la vuelta a la ley, etcétera, la norma, el reglamento interno. Y en principio, entonces, hay que cumplir con las 3 fases. Primero, un tema de planificación, como en todo, ¿no? En todo, intervención estatal, intervención privada, hay que planificar qué vamos a hacer. Ejecutar, yo ya planifiqué, diseñé lo que voy a hacer en el papel, conjuntamente con un equipo seguramente. Vamos a ejecutarlo, ¿no? Vamos a ejecutarlo, vamos a hacer cumplir nuestro plan. Pero no basta solamente eso, ni planificar ni ejecutar para ver resultados. Hay que evaluar los procesos de implementación. Es decir, si pusimos que de manera mensual se haga un control simultáneo o un control previo a las actividades o proyectos que se vayan a ejecutar, yo tengo que evaluarlo si efectivamente lo estamos haciendo en principio y segundo, cuáles son los resultados y de esos resultados, qué acciones he desarrollado que ayuden a mejorar la gestión pública. Entonces, primero la planificación, ¿no? Compromiso de la alta dirección. En este caso, el compromiso desde la alcaldía.
desde la gerencia, desde administración. Acta de compromiso. ¿Quién es o quién lo suscribe? ¿Qué significa en realidad cuando hablamos de alta dirección? O sea, cuando hablamos de alta dirección, hablamos de tomadores de decisiones. O sea, los funcionarios que son capaces de tomar la decisión y que los subordinados o los que están abajo cumplan. ¿Y qué acción debe efectuar la administración luego el compromiso asumido, ¿no? ¿Qué acciones posterior ya hicimos acta, vamos a hacer el plan? Ahora, ¿qué acción debe efectuarse? ¿Cómo lo hacemos? Eso es el tema del acta de compromiso, cuando hablamos de planificación. Constitución del comité, ¿no? De un comité que ayude a la implementación. ¿Por qué es necesario tener ese comité? Seguramente por un tema de tener eh, mayor capacidad técnica, operativa, ¿no? Quienes lo integran, probablemente puede integrarlo el gerente, el responsable de planificación y presupuesto, probablemente quizás hasta un regidor o regidores. Entonces, vamos a ver acá. Para la constitución del comité, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Contará con miembros titulares y suplentes. Dependerá directamente del titular de la municipalidad, es decir, del alcalde, y se reunirá las veces necesarias, siendo recomendable por cada reunión se elabore el acta que contenga los compromisos contraídos, ¿no? Propondrá al titular la capacitación al personal de la municipalidad sobre el marco conceptual y normativo del control interno. Muchas veces no conocemos la normatividad. Hablamos de control interno, pero hay una norma que lo regula, facilitando el desarrollo de todas las acciones necesarias para la implementación. Entonces, si yo soy gerente de la municipalidad, ¿a quién busco para el tema de control? ¿Quién es el órgano rector del tema de control? ¿Recuerdan? De los 11 sistemas administrativos, el órgano rector de control. Si quizás me ayudan, alguien debe, coordinación debe habilitar los micrófonos, por favor. Gracias. ¿Recuerdan quién es el órgano rector del control en nuestro país? Carol, ¿recuerdas quién forma parte de los 11 sistemas administrativos que hemos visto? Dentro de esos 11 hay una institución encargada del tema de control y que ejerce la rectoría. ¿Recuerdas? La Contraloría. Correcto, la Contraloría General de la República es la institución. Cuando hablamos de control, vamos a recordar a la Contraloría. Entonces, la Contraloría, si yo necesito capacitarme sobre control, yo como entidad titular o como gerente o como alcalde busco que mis funcionarios, mis servidores públicos estén obviamente capacitados en materia de control, tengo que buscar al rector. Y en este caso, la Contraloría. Adelante. ¿Alguien pidió la palabra? ¿O escribió? Ah, ok, han escrito. Ahora ya dice la Contraloría. Efectivamente, la Contraloría. Eh, Además, coordinará las acciones para el proceso de implementación, así como informará sobre el seguimiento de los avances. La participación del jefe de la OSI o sus representantes se da en calidad de veedor en las sesiones, proceso o actos que realice el comité. ¿Cómo implementar? Seguimos cómo implementar el sistema de control interno. Un tema de diagnóstico, ¿no? Tema de diagnóstico, un tema de planificación. Es un medio de análisis para determinar el estado situacional actual del sistema de control interno con respecto a lo establecido por las normas de control interno.
La información obtenida constituye el insumo principal para la implementación del control interno. Entonces, generalmente, para hacer una intervención, lo primero que hay que mirar es cómo estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuál es la foto del momento? La fotografía del momento. A partir de ahí, yo veo y analizo y digo, en estos puntos probablemente estamos flaqueando, estamos débiles, hay que mejorar. Lo otro es la programación de trabajo, ¿no? Hay que programar un trabajo, recopilar información a través de la indagación, encuestas, entrevistas a los funcionarios, etcétera. Y los resultados de los cuestionarios cursados a las unidades orgánicas, ¿no? Relacionados a los 5 componentes de la estructura del control interno. También hay que hacer el análisis de la información. Si yo recojo información de las diferentes oficinas sobre el tema de control interno y cómo se está manejando, eso tengo que analizarlo. Y también el análisis normativo, ¿cómo lo voy a aplicar? Hay que identificar fortalezas y debilidades, ¿no? Sobre el control interno. Quizás me hago una reunión, una pequeña reunión de 2 horas y me hago un taller FODA, ¿no? Donde pueda mirar algunos riesgos que quizás estamos haciendo sin darnos cuenta. A veces en el sector público, muchos servidores públicos, muchos trabajadores, muchos funcionarios, por desconocimiento de la norma y sin intencionalidad, transgreden la norma, transgreden la ley. Y entonces son riesgos que podrían ser evitables cuando se haga un tema de capacitación. Pero también la realización de matriz de riesgos o mapeo de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos estamos teniendo? Posibles riesgos que podemos identificar en un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podríamos hacer en un taller. Y obviamente tengo que diagnosticar en materia a esa información con los resultados. Presentar al titular de la entidad e indicarle, en esta situación estamos y de aquí en adelante los procesos de mejora. No, adicional, obviamente hay que tener un plan de trabajo con descripción de actividades a ejecutar, con responsables y cronogramas de ejecución. Eso sí, recuérdelo siempre. Cuando yo voy a hacer un plan, ese plan debe tener un cronograma de ejecución. ¿Cuándo lo voy a hacer? Y los responsables, ¿quiénes lo van a hacer? Porque muchas veces hacemos planes y estos planes no tienen un horizonte. O sea, lo voy a hacer en un mes, una semana, 2 días, un día, un año. ¿Y quién lo va a hacer? Porque cuando hacemos tareas o no asignamos un responsable, no se ejecuta. Nadie se hace responsable. Y desarrolla el plan para la implementación del control interno. Ya en la etapa de ejecución es la implementación a nivel de la entidad, ¿no? De las diferentes áreas o gerencias, ¿no? La implementación también a nivel de procesos, qué acciones, qué procesos vamos a desarrollar, ¿no? ¿Dónde vamos a desarrollar los procesos críticos? ¿Cómo determinarlo? ¿Quiénes van a implantar el sistema de control interno? Y si en este caso la implementación lo va a hacer el mismo comité que constituimos adelante. Y finalmente la evaluación del proceso de implementación. Es decir, el informe final de implementación. Si en el Estado acostúmbrese a esto, a esta palabrita que dice mejora continua. ¿Qué significa la mejora continua? Significa que nosotros estamos haciendo nuestras actividades, haciendo nuestros procesos, pero hay puntos críticos. Hay algunas cosas que podemos mejorar. A eso se le denomina mejora continua, es decir, un pequeño plan, una pequeña estrategia que ayude a mejorar las actividades o acciones que estamos estancadas o nuestros puntos críticos. A eso denominamos mejora continua. ¿Y cómo implementar el sistema de control interno? Básicamente, los funcionarios que están eh, ya con la nueva gestión pública, más moderna, de acuerdo a lo que hemos visto también, la ley, o perdón, el plan de modernización de la gestión pública hacia el año 2030, obviamente deciden implementar el sistema de control interno
o sistema de procesos. También un sistema de riesgos, un sistema de calidad. Lo realizan básicamente porque creen que ese es el mecanismo, la forma de avanzar como gestión, a una gestión más moderna, ¿sí? Eh, y esas iniciativas siempre son valorables, ¿no? Porque ayudan a que la entidad mejore. Y como decimos, cuando mejora la entidad, mejora sus operaciones, sus procesos, sus actividades, eso se ve reflejado en los servicios que entrega al ciudadano. Los bienes y servicios que entregan al ciudadano siempre es el reflejo de cómo está mi gestión interna a nivel de municipalidad. Y obviamente ayuda a mejorar la productividad. Voy a poder mejorar o administrar mejor los riesgos que pueden existir en las diferentes actividades y operaciones y por ende van a ser más eficientes y más efectivas que ayuden a cumplir las metas y objetivos institucionales en principio, ¿no? En función al plan operativo institucional, si es anual, o el plan estratégico institucional, que engloba los objetivos o las aspiraciones que pueda tener la gestión. Entonces, la ley 27785 es la ley que norma el Sistema Nacional de Control Interno, ¿no? Entonces, la implementación del sistema de control interno implica que las autoridades y el personal que labora en la municipalidad, en este caso, por ejemplo, es de Miraflores, se comprometen con su misión y con el logro de objetivos institucionales, desarrollando esfuerzos para lograr un manejo eficiente de los recursos que dispone. Siempre hay que buscar, los recursos son escasos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos generalmente económicos, o sea, dinero. Generalmente siempre son escasos. Entonces hay que manejarlo de manera eficiente, hay que hacer una calidad de gasto, no gastar los recursos en actividades o proyectos que no impacten al ciudadano. Y en consecuencia, obviamente, la implementación del sistema de control interno en la municipalidad de Miraflores, tomando como ejemplo, puede y debe implementarse por estrategia y decisión gerencial. O sea, la decisión siempre está de la alta gerencia y debe ser considerada y valorada como un factor relevante y necesario para el buen desempeño institucional, así como para un buen y efectivo gobierno local. Si bien es cierto, el sistema de control interno o el sistema de controles pareciera un tema bastante feo, que no impacta en el ciudadano, que no impacta a mí como servidor público, pero es necesario porque está normado. Y además, si no ejecutamos bien nuestras actividades, podemos cometer delitos. Entonces, de manera importante, podemos indicar que el sistema de control interno está a cargo de la entidad pública. Su implementación y su funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores. En este caso, la Contraloría, en este caso la Contraloría y la Oficina de Control Interno, son responsables de la evaluación del sistema de control interno de las entidades del Estado. Sus resultados contribuyen a fortalecer la institución a través de las recomendaciones que hace de conocimiento de la administración para las acciones conducentes a superar las debilidades e ineficiencias encontradas, ¿no? La Contraloría hace un tema de control, lo primero que va a hacer es emitir una opinión técnica. ¿Hacia quién? Hacia el titular de la entidad. ¿Para qué? Sea la Contraloría o la OCE. ¿Para qué? Para que se implemente o se levante las
fallas encontradas. Posteriormente, si quizás es un tema bastante delicado que conlleve a denuncias administrativas o penales, obviamente la Contraloría también lo ejecuta. Es por eso la importancia de la existencia de la Contraloría como una organización autónoma, ¿no? Una institución autónoma. Y finalmente, para terminar sobre el tema de control interno en el Perú, vamos a mirar qué normas lo regulan. Primero, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control Interno de la Contraloría General de la República, que es la Ley 27785. Hay una Ley de Control Interno, que es la 28716. Las normas de control interno y una guía de implementación del sistema de control interno, que básicamente en estos dos documentos son documentos orientadores emitidos ¿por quién? Por la Contraloría, ¿no? Entonces, estas normas ayudan, si yo quiero trabajar en materia de control institucional, en materia de control interno, lo primero que tengo que aprenderme como Biblia es la ley orgánica del sistema de control, ¿no? De la Contraloría. Y la ley de control interno, obviamente. Y todas las demás modificaciones que hayan existido y las guías que emite la Contraloría General de la República. Ese es en materia de control interno en las municipalidades. Quizás alguna pregunta hasta acá, porque luego vamos a pasar a hablar sobre algo que es transferencia de la gestión de gobiernos locales. ¿Cuántas veces al año hace rendición de cuentas un alcalde? ¿Recuerda cuántas veces al año? Un alcalde debe hacer su rendición de cuentas. Quizás Pedro Alejo, ¿recuerda cuántas veces al año hace rendición de cuentas? Nadie. Carol, Sí, podría hacerse 2 veces al año la rendición de cuenta, profesor. correcto, 2 veces al año. Alicia dice una. Generalmente son 2 veces al año por norma, ¿no? Tanto el gobierno local como eh, los gobernadores regionales. Entonces, en esa rendición de cuentas muchas veces se hace una presentación de todas las acciones y en algunos casos los gastos, ¿no? Que se ha hecho durante ese periodo. Y aprovechan también, por norma efectivamente, aprovechan también para, pues, en muchos de los casos, indicar posibles proyectos que vienen en marcha. En realidad, yo he visto cuando se ha hecho rendición de cuentas en algunos gobiernos locales donde yo he participado, hay bastantes cosas que se ve, pues, ¿no? Dentro de una estrategia de llevar su portátil, ¿no? Casi siempre se hace eso. Llevan un portátil, hacen su presentación de rendición de cuentas y adelante se colocan unas 500 personas que están obviamente bien identificadas con la gestión y empiezan a hacer aplausos. Entonces, pero la rendición de cuentas, más allá de eso, es también que el alcalde, el gobernador, eh, absuelva consultas del ciudadano. Es una democracia directa en ese caso. Entonces, la importancia de la rendición de cuentas es eso, que haya una comunicación más directa en ese momento del alcalde con los participantes y pueda responder. Entonces, ahora vamos a ver otro tema que con esto finalizamos este curso, que es la transferencia y la gestión de los gobiernos locales. A que esto está normado
Sí se ve en la pantalla, sí creo. Esta transferencia en la gestión administrativa y de los gobiernos locales tiene una directiva, ¿no? Y está aprobada también por la Contraloría generalmente desde el año 2018, que ha sido actualizada. ¿Cuál es la finalidad en principio? Es regular el proceso de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales a efectos de garantizar una sucesión efectiva. ¿Cuándo se hace la transferencia o mejor dicho, cuándo se hace la transferencia de gestión de los gobiernos locales? ¿En qué momento? ¿En qué momento se hace una transferencia de gestión? Cuando inicia un nuevo mandato de Es alcalde. decir, sí, efectivamente. em, si hablamos de este periodo, termina en 2026, ¿cuándo debería iniciar ese proceso? Vamos, sí, dale, Carol. Básicamente en la parte final ya de la gestión, ¿no? Hablamos de 2026, empieza después de las elecciones, empieza a generarse una comisión de transición o transferencia de la gestión. Entonces, esta información que estamos viendo acá es para garantizar una sucesión efectiva, es decir, cambio de gobierno, que sea eficiente y oportuna de la gestión, que permita facilitar la continuidad del servicio público. ¿Qué pasaría si no se hace eso? Es probable que la nueva gestión tendría que empaparse de todo el proceso y demoraría mucho. Y demoran mucho en realidad. ¿Por qué demoran mucho? Porque en este proceso de transferencia y gestión deben participar o participan o deberían participar los funcionarios que van a asumir los cargos de gerente, cargos de jefe de la nueva gestión, cosa que ellos están empapados y simplemente entran a la gestión enero del 2027 y dan continuidad al servicio público que se presta, ¿no? Asegurando la gestión adecuada a los recursos públicos y la rendición de cuentas conforme básicamente a un principio de legalidad. Sí, Bueno, alguien quiere. sí, yo quería participar. Buenas noches. Sí, Bueno, buenas noches. en realidad así debería ser, ¿no? Pero una vez que hace la transferencia, algunos lo continúan y algunos lo dejan, algunos proyectos, por ejemplo, lo observan, ¿no? Ya depende de la nueva gestión. Se debería cada cosa continuar, ¿no? Pero algunos no lo hacen así, ¿no? Sí, hay dos cosas, ¿no? A veces por un tema político no se hace y a veces pues siempre hay la valoración, ¿no? El tema político con la realidad y el beneficiario final ciudadano. Y dos, porque cuando uno inicia una nueva gestión, lo primero que hace es observar cómo se ha realizado el proceso, ¿no? Muchas veces hay procesos que se realizan a fin de la gestión y probablemente no se ejecutaron bien, lo que se hace es retrotraer o observar y finalmente se tumba todo el proceso. Y en algunos casos, cuando ha habido tanta rivalidad política, lo que hacen es buscar como se dice, los tres pies al gato y finalmente observan y observan que finalmente termina ese proyecto no ejecutándose. En la situación lo más idónea, obviamente, como dice el compañero, debería hacerse así, pero en muchos de los casos no es así. Las transferencias de las gestiones de un gobierno saliente a un entrante muchas veces no se hacen de la mejor forma, porque el gobierno que está saliendo muchas veces ya no le interesa pues al funcionario, ¿no? Entregar toda la información, mucha información se pierde en el camino. Hay una praxis en algunos casos donde la información hasta se borra de las máquinas de la entidad, cosa que está penado, ¿eh? Pero del dicho al hecho, como se dice, hay mucho trecho.
Entonces, el objetivo es establecer las disposiciones para el desarrollo del proceso de transferencia y la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales, señalando los plazos, las formalidades, las responsabilidades y las obligaciones de la autoridad saliente y de la autoridad entrante, según corresponda, así como las acciones preparatorias a la citada transferencia. Adicional, otro objetivo, determinar la información y documentación que debe ser entregada por la autoridad saliente a la autoridad entrante respecto a los resultados de su gestión en el cumplimiento de su misión con enfoque en cierre de brechas, servicios municipales, servicios o programas sociales, así como los sistemas administrativos previstos en la Ley 29158, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, entre otros. Generalmente se acostumbra, cuando se hace transferencia de gestión, hacerlo por oficinas o hacerlo por gerencias, ¿no? Entonces, se hace comisiones o subcomisiones para que se revise ese proceso de documentación, información, etcétera, etcétera, que finalmente se quede todo documentado para que la nueva gestión lo pueda continuar en muchos de los casos. Otro objetivo es establecer las disposiciones para cautelar el desarrollo del proceso de transferencia de la gestión administrativa conforme a la normativa, ¿no? Siempre hay que mirar la norma en esos aspectos, así como la adecuada gestión de los recursos públicos a través de los órganos de control institucional y las gerencias regionales de control según corresponda. ¿Qué alcance tiene esto? Las disposiciones de la directiva que les mencioné, esta directiva de acá, 008, tiene un alcance. En principio, la autoridad saliente de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A la autoridad entrante, tanto de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A la autoridad sujeta a la revocatoria de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los miembros del grupo del trabajo, el equipo revisor y el equipo de comisión de transferencia. Los funcionarios y servidores de los gobiernos regionales o gobiernos locales que por sus funciones o competencias custodien o deban proporcionar información o documentación para el proceso de transferencia y la gestión administrativa. Las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional conforme a su ámbito de competencia funcional. A ellos tiene alcance la Directiva 008. En el caso de la autoridad entrante, sí. Tenía una duda. Uh-huh. Si en la transferencia, por ejemplo, ¿tiene que estar, por ejemplo, el subgerente presente para hacer la transferencia o no es obligatorio? Generalmente, cuando se hacen las transferencias, en alguna oportunidad participado en la comisión para transferencia en el gobierno regional de Amazonas, generalmente tienes una comisión, ¿no? Y obviamente tiene que estar el titular en esa transferencia, porque es el titular de la oficina, el gerente o subgerente, quien conoce muchos de los aspectos operativos. Y obviamente en esa transferencia se tiene que dilucidar de muchos aspectos que están en marcha, muchas acciones o actividades, pero a veces pasa que no se van. ¿Y qué envían? Envían a un representante, ¿no? A un representante que les ayuda generalmente en la oficina y así pasan, ya muchos de ellos no participan, sobre todo los que están en proceso de salida. No, en este caso, por ejemplo, en la autoridad entrante, o sea, el nuevo funcionario, nueva gestión, se entiende por autoridad entrante indistintamente a la autoridad electa o a la autoridad reemplazante, ¿no? La autoridad electa se entiende la autoridad electa por el ciudadano, electa al ciudadano o ciudadana cuyo nombramiento provenga de elección popular y que haya sido proclamado o proclamada, si es alcaldesa, de acuerdo a la legislación sobre la materia y las disposiciones que sobre el particular emite pues el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando hablamos de autoridad reemplazante,
se entiende por autoridad reemplazante al funcionario o funcionaria del gobierno regional o gobierno local que resulte acreditado o acreditada por el jurado electoral especial, el JDE, o el Jurado Nacional de Elecciones, como gobernador regional, alcalde provincial, alcaldesa, alcalde distrital, según corresponda, ¿no? Para el complete el mandato de la autoridad revocada, generalmente de conformidad a la ley. Es decir, puede ser que haya una elección en el 2000, bueno, todavía ahora, supongamos que al alcalde de Lima lo revocan, que está en proceso revocatorio. O por ejemplo, el alcalde actualmente, me enteré, el alcalde provincial de Utcubamba, un proceso revocatorio. Lo revocan a ese ciudadano o ese funcionario que entra, se le denomina autoridad reemplazante. Y la autoridad saliente se entiende básicamente por el término ya regular del periodo de gestión al gobernador regional, alcaldesa, alcalde, en ejercicio que se encuentra en el último año de su gestión. 2026, último año de gestión del actual periodo. No son autoridades ya salientes. Autoridad revocada, cualquier alcalde, alcaldesa, que como consecuencia de un proceso de consulta popular de revocatoria, conforme a lo establecido en la ley 26.300, son revocados y que tengan conformidad con la resolución de nueva conformación de consejo emitida por el Jurado Especial Electoral o el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Según corresponda. Miremos un poco lo que son la etapa de transferencia de gestión. En principio, la transferencia de gestión administrativa se lleva a cabo entre la autoridad saliente y la autoridad entrante, obviamente, como hemos indicado. La transferencia de gestión comprende las actividades siguientes. Primero, convocatoria para el acto de conformación e instalación de la comisión de transferencia. Como que hay una comisión de transferencia. El acto de conformación e instalación de la comisión de transferencia, integrada, obviamente, por ambas, saliente y entrante. La verificación del reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia. La emisión y suscripción del informe de rendición de cuentas y transferencia. La suscripción del acta de transferencia. La remisión del informe de rendición de cuentas y transferencias y el acta de transferencia. ¿A quién? A la Contraloría y al MEF, ¿no? La publicación del informe de rendición de cuentas y transferencias y el acta de transferencia de la gestión. Son las etapas que concierne a la transferencia de gestión. Y en este proceso ya se podrá realizar siempre y cuando la transferencia de gestión, este proceso se podrá realizar siempre y cuando la entidad haya cumplido con la migración de su inventario anual y haber adjuntado el acta de conciliación y del informe anual. Entonces, eso se tiene que subir al portal. ¿A qué portal se sube? Al portal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que es la SBN. Entonces, ahí debe haber un reporte y que ayuda a la transferencia también de gestión. Concluido, en realidad, el inventario anual se podrá ingresar, o sea, una vez que ya se haya hecho todo el inventariado anual, se procede ya a ingresar al modo de bienes muebles, que es de SINAVI, e ir al medio de transferencia de gestión, reporte de muebles, transferencia de gestión y queda. Para realizar este proceso se tiene que descargar sustento de inventario revisado y debe ser firmado por el titular de la entidad, ¿no? Estos procesos obviamente ya son en materia, más allá de la comisión que se haya tenido, son procesos que se debe realizar en materia administrativa que ayude a cumplir con la norma para que se pueda de manera salomónica transferir hacia el gobierno entrante.
Por otro lado, para completar el proceso de transferencia de gestión, se debe subir 2 documentos como son el formato de complemento sustento de inventario y el sustento de inventario firmado. Hablamos siempre en la SBN, es decir, todos los bienes que tenga la gestión inventariados tiene que subirse para que la nueva gestión pueda descargar o pueda tener el documento y pueda corroborar también. Y como nos dice acá, por medio de los 2 botones que ustedes pueden ver acá, de importar archivos, se subirá los 2 archivos PDF, informe de complemento de sustento de inventario y sustento del inventario firmado. Y es ahí donde se transfiere la gestión en manera del portal de la SBN. Obviamente que esto es a nivel de portal, pero como hemos visto más arriba, existe una comisión de transferencia integrada por ambos bandos, tanto la gestión entrante y la gestión saliente, y donde se firman diferentes actas, diferentes documentos, que sobre todo ayuda a la nueva gestión entrante a mirar quizás en qué proceso, en qué oficina, en qué área. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Salió un presupuesto, o mejor dicho, la gestión saliente dentro del marco presupuestal destinó al menos 300.000 soles para el último año para la elaboración de expedientes técnicos. Y hay un expediente técnico que ya fue aprobado, ¿no? Que es un documento, un expediente técnico sobre agua y saneamiento. Fue aprobado y ahora está en una oficina de la Dirección de Vivienda, el Ministerio de Vivienda. O puede estar en un programa como es el PNSR, el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Pero obviamente eso la gestión entrante no sabe. Entonces, esas conversaciones, esos diálogos ayudan a decir, ¿sabe qué? Este expediente está en la oficina tal del Programa Nacional de Saneamiento Rural y lo tiene tal director o tal oficina está. Ayuda para seguir la gestión hacia adelante, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos, todos esos acuerdos permiten que la entidad no deje de brindar servicios y bienes. ¿Qué pasa? Yo he tenido, por ejemplo, en mi caso, tenemos una empresa que se dedica a contratar con el Estado. ¿No? Nosotros contratamos lo que son bienes básicamente alimenticios con una empresa y bueno, con otra empresa vemos consultorías. Pero este 2022, claro, 23, 24, 25, 26, el 23 deberían haberse contratado para adquisición de un insumo que es bien conocido, que es vaso de leche. Sin embargo, los procesos de contratación salieron recién en junio en algunas municipalidades. ¿Qué pasó ahí? Muchas veces dos cosas, ¿no? Uno, que pasó que la gestión anterior no dejó el proceso concluido. En el mes de diciembre debió haberse hecho la contratación para el año 2023, porque generalmente se hace de un año para otro. No se hizo. Entonces, lo que hizo en este caso el gobierno municipal fue buscar al proveedor del año anterior y indicarlo que se haga un contrato para la provisión de al menos 2 meses del vaso de leche. Porque recuerden, cuando no se entrega el programa vaso de leche a tiempo, es objeto de revocatoria del alcalde. Entonces es un bien sumamente sensible. Lo otro fue que al logístico de la institución no lo entregaban su certificado o sus credenciales, perdón, para que puedas acceder al portal de la OCE. En esas idas y vueltas, al final el proceso de licitación se dio recién como en mayo, si no me equivoco. Imagínense
todo ese temas en un pequeño espacio, un pequeño bien, que es vaso de leche, que no pasaba los 200.000 soles. Y en proyectos grandes, obviamente, que muchas veces se paralizan. El primer año de gestión, por lo general, de muchos gobiernos locales es bastante complicado, porque muchos de los procesos se paralizan, muchas de las gestiones se empiezan de cero, muchos funcionarios tienen que empaparse sobre la gestión de la municipalidad, de su área, etcétera. Entonces, por eso es importante tener una buena transferencia y sobre todo tener una buena comisión. Y más importante aún que eso es que la comisión que hace el ejercicio de transferencia y gestión sea la que se encargue posteriormente de asumir las diferentes jefaturas, las diferentes gerencias en la gestión entrante. Muchas veces ocurre que la comisión que recepciona o está dentro del marco de la transferencia no asume ningún cargo y obviamente el nuevo que entra no sabe ni dónde está parado. Entonces hay que recordar eso y finalmente indicar que la gestión municipal ya no es como antes, que muchas veces se, como estaba en zona rural o muchas veces se aprovechaba, ¿no? Que era el último eslabón de la gestión a nivel de los 3 niveles de gobierno y no había tanta auditoría. Ahora muchas veces la OSI está ahí, hay un procurador municipal, etcétera. Entonces es importante capacitarse, es importante leer la norma, es importante conocer al menos algo básico sobre gestión pública, sobre gestión municipal. La gestión municipal está englobada dentro de la gestión pública, obviamente. Entonces, conocer gestión pública ayuda mucho cuando asumimos algún cargo o alguna área, quizás nos designan como funcionario, confianza en la entidad municipal. Recuerden siempre capacitarse, porque si ustedes conocen sobre gestión pública, conocen más aún sobre gestión municipal a nivel interno, sobre tributación probablemente, van a ayudar mucho, no solo a la gestión, sino mucho hacia que el ciudadano eh, reciba bienes y servicios de calidad. Y la política nacional de modernización debería ser un curso obligatorio en realidad dentro de las maestrías o especializaciones que se hacen muchas veces en gestión pública, porque eso es el camino, la modernización en función a lo que compete a tecnología, a un estado más moderno, más eficiente, más rápido, no un estado burocrático. Y finalmente diría yo que las entidades locales, las entidades estatales, no es que estén mal. Muchas veces lo que estamos mal, o los que están mal, son los trabajadores, los funcionarios que operan ahí. Y dan una mala imagen respecto a si lo comparamos con las empresas privadas que dicen, no, es más eficiente, me voy ahí a trabajar porque muchas veces o pagan quizás mejor o tengo más oportunidades de crecimiento. Tienen la oportunidad de trabajar en el Estado, hágala de la mejor manera y ayudarán mucho al desarrollo de nuestro país. De mi parte, muchas gracias, Tech también y a ustedes que se han conectado a esta clase.